Seguimos con algunas características de lo de biodiversidad. Y bueno, vamos con una pregunta. Dice, ¿cuáles son las especies que tienen centro de origen o de domesticación, perdón, o diversificación en México? ¿Cuántas especies se diversificaron aquí en México? ¿Cuántas se domesticaron? ¿Cuáles saben? ¿Cuáles conocen ustedes sobre algunas de estas especies? Para dar respuesta a esta pregunta, pues pueden ustedes entrar a la página que todavía está activa de Conavio y ahí les va a estar dando, bueno, van a buscar ustedes especies domesticadas y es bien interesante porque van a aparecer el nombre común de las especies que se encuentran en México y el nombre científico y van a estar indicando cuáles de esas tuvieron centro de origen aquí en México, cuáles llegaron a domesticarse y cuáles tuvieron su diversificación. En este caso vamos a hacer una rápida recapitulación de algunas especies que creo ustedes conocen. Por ejemplo, el amaranto, con el que se hace la alegría, evidentemente, es el centro de origen fue aquí en México y su centro de domesticación también fue aquí en México. Por ejemplo, el ahuehuete, su centro de domesticación fue aquí en México, más no su centro de origen. Vamos con el algodón, vean, el algodón es bien interesante, el centro de origen fue aquí en México y también se hizo la diversificación de esta especie. Aquí hay una tabla, ustedes pueden consultar más a detalle esta tabla en la página. Y por ejemplo, vean algunas de las especies que, bueno, a mí me interesa también el Tagetes serecta, que es el cempasúchil. No tuvo como centro de origen México, sin embargo, su centro de domesticación sí la tuvo aquí en México. Cabe destacar que, por ejemplo, el Tagetes, tenemos el Tagetes unulata, Tagetes erecta, Tagetes imbricata, algunos de ellos tienen también centro de diversificación aquí en México. Vean, el hipomoea, las hipomoeas se originaron en alguna otra parte de Centroamérica y aquí tuvieron su diversificación. Si nosotros vemos, pues hay muchas especies de plantas dipomoeas que se les conocen comúnmente como mantos y de hecho ahorita en esta época podemos encontrar una hipomea que es el hipomoea stans que se encuentra aquí del matorral jerófito. Muchas de esas especies de plantas tuvieron su domesticación principalmente porque se utilizaban como plantas o especies comestibles, pero muchas de estas también tenían algunas interés mágico religioso o intereses medicinales como era el cempasúchil. Vamos a ver algunas, vean los capsicum, el capsicum anu que es el chile piquín, su centro de origen es aquí en México, su centro de domesticación también, y también aquí hubo una diversificación. Bueno, les recomiendo que revisen esa página, es muy interesante para que conozcan un poquito más de especies. En este caso yo solamente puse las especies de algunas plantas, pero pues también pueden encontrar ustedes información sobre algunos animales. Vamos con la diversidad de especies. ¿Qué es la diversidad de especies? Pues su definición indica que es la variedad de especies dentro de un hábitat o una región, o sea, la cantidad de organismos, de especies diferentes que puede existir en una sola región. No solamente puede, bueno, aquí les pongo una imagen de la selva tropical, y en la selva tropical, pues evidentemente hay un montón de especies, y la cantidad de especies que se encuentra es la diversidad de organismos que puede existir. El arrecife de coral, pues también en esta misma fotografía podemos ver la diversidad de especies que pueden existir. Pero no solamente hablar de a nivel de ecosistemas o a nivel de comunidades, sino también pues podemos hablar de diversidad de especies a nivel microbiológico. Por ejemplo, aquí les pongo una imagen de un árbol en donde se ve ahí un agua como estancada. Imagínense la gran diversidad de microorganismos, tanto de protozoarios, procariontes, existen, ¿no? Y lamentablemente la mayor cantidad de estos microorganismos no han sido identificados como tal. Con esto hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuántas son las especies que se conocen en el mundo? Reflexionen un momento,
Piensen cuántas son esas especies. ¿Qué porcentaje se llegan a desconocer? ¿Tienen el dato ustedes? ¿Cuánto llegan a desconocerse de estas especies? ¿Cuál es el grupo de organismos que más se conoce? De todas, de los 5 reinos, ¿cuál se conoce más? Pueden hacer ustedes, pueden pausar un momento el video y pues hagan una búsqueda, busquen en, en la universidad, busquen en la UNAM, busquen en algunas bases de datos, en NITIS, en algunas bases de datos interesantes para responder estas preguntas. Aquí tenemos una imagen de la gran biodiversidad que hay en el mundo. Pero fíjense, este dato interesante, ¿no? ¿Cuánto es lo que se conoce realmente de toda la biodiversidad, de todas las especies de animales, de plantas, bueno, de los 5 reinos en el mundo? Solamente conocemos nosotros el 6% de los organismos que se encuentran. De ese 6%, el que se conoce más son los insectos, con un 54.37%. De ahí le siguen pues las plantas, con un 16.2%. Posteriormente le siguen ahí los moluscos con el 5.54%, como estamos viendo aquí. Y después los demás organismos. Pero bueno, ¿y por qué es lo que no se conoce? El 94% está por descubrir, o sea, no se conocen, pero ese 94% seguro, y hay varios artículos que mencionan de eso, pues el 93% de esos son microorganismos, como es lo que estábamos hablando. Entonces, pues bueno, en esta diapositiva échenle un vistazo a los porcentajes de los organismos que se han descrito en el mundo. Y bueno, continuamos. Esta es la lista roja de especies y en esa lista roja de especies pues también dan un número estimado de especies descritas en el mundo. Y pues se dividen en vertebrados, en invertebrados, en protistas, hongos, plantas, y vean la gran cantidad de organismos que se han descrito, ¿no? También pueden ustedes visitar esa página. Constantemente se está actualizando el número estimado de especies descritas y pues para que tengan un dato interesante, ¿no? Por ejemplo, de vertebrados, ¿cuáles son las especies que más se han descrito? En este caso, los peces, seguido de las aves. Vamos con los invertebrados. ¿Qué se ha descrito más? Insectos, como lo estábamos viendo en la imagen. Posteriormente se han descrito algunos arácnidos y después algunos moluscos. De plantas, pues bueno, tenemos ahí principalmente las plantas angiospermas que se han descubierto, que se han descrito sus características más, ¿no? Bueno, continuamos. Aquí tenemos otra diapositiva de la biodiversidad en el mundo. ¿Cuáles son los países que son considerados como países megadiversos? Aquí tenemos varios de color entre amarillo y crema y podemos observar que en primer lugar se encuentra Brasil. Brasil es el país que alberga mayor cantidad de especies, tiene es un país megadiverso, biodiverso, que se encuentra lamentablemente en algunas problemáticas, como lo hemos estado viendo el año pasado, con algunos incendios que pues lamentablemente eso ocasiona que vayan desapareciendo algunas especies que sin ni siquiera haberlas descrito, ¿no? En segundo lugar tenemos a Colombia. Tercer lugar tenemos a Indonesia. Cuarto lugar tenemos a China. Desgraciadamente China, que también lo vamos a ver en la segunda unidad. O si ustedes ya leyeron el artículo que les di para el último trabajo de esta unidad, es bien interesante ver cómo se originan algunas enfermedades gracias a la biodiversidad, ¿no? Y lamentablemente los que tienen mucho que ver pues somos nosotros los humanos. Y en quinto lugar
pues se encuentra México. Eso es bien importante porque México está dentro del top 10 de países biodiversos. Ahora, vamos a ver algo igual bien interesante. Lamentablemente, o no, no lo sé qué piensan ustedes, más adelantito les voy a comentar. Muchos de estos países, a pesar de que tienen gran biodiversidad, pues también son países que tienen una población eh, muy grande. Y no solamente una población, sino también tienen algunos otros problemas ambientales, como lo son eh, la contaminación. O sea, no hay que irnos lejos. Vean China, cuarto lugar, y vean la cantidad de contaminación que hay. México, quinto lugar, y vean la gran cantidad de contaminación que también estamos generando. Y la gran sobrepoblación. Eso tendrá que ver con la pérdida de biodiversidad. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un cuadro en donde se están identificando pues algunas especies descritas a nivel mundial y la estimación de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, de plantas no vasculares, pues 150.000 especies identificadas y se cree que hay una estimación aproximada de 200.000 especies. Vamos con plantas vasculares, 250.000 especies identificadas y se cree que hay por descubrir, faltan ahí unas 30.000 especies todavía, ¿no? Entonces un número estimado de 280.000 especies. Revisen, pónganle pausa al video y vayan identificando pues, cuál es, bueno, la cantidad de organismos identificados y el número de especies que se estima todavía por encontrar. Vean, por ejemplo, en aves, pues hay todavía una pequeña cantidad que se cree que no se ha descubierto. En mamíferos, pues bueno, la mayoría de los mamíferos se han descrito y se han identificado. Y bueno, pregunta, pongan pausa y contesten ustedes mismos. ¿En dónde se concentra la mayor diversidad, por ejemplo, de vertebrados en el mundo? ¿En dónde se encuentra? Se puede encontrar en el hemisferio norte, hemisferio sur, dentro de los trópicos. ¿Dónde se concentra? ¿Y por qué se llega a concentrar ahí? Esa es otra pregunta muy interesante. ¿Por qué se concentra ahí donde ustedes creen? Pues la respuesta correcta es entre los trópicos. Evidentemente, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio se encuentra la mayor cantidad o mayor diversidad de vertebrados. ¿Por qué se encuentra ahí? Pues bueno, podemos hablar un montón de características geográficas, ¿no? Desde la mayor cantidad de luz y evidentemente si hay mayor cantidad de luz, pues puede haber mayor tipo de vegetación, los climas cálidos que se pueden encontrar, la precipitación pluvial es más abundante entre los trópicos, pero pues también algo muy interesante que vamos a ver adelante. Aquí vemos otra lámina de la biodiversidad que hay, principalmente de vertebrados. En color rojo se presenta mayor abundancia de especies y en color azul, entre verde, azul clarito y azul fuerte, la menor cantidad o nula cantidad podríamos identificarlo, ¿no? Vean ustedes qué interesante, ¿no? Por ejemplo, concuerda prácticamente con aquellos países que son países megadiversos. Vean México, toda esta parte que se conocía antes como Mesoamérica, pues, su gran cantidad de biodiversidad, ¿no? Pero vean acá en la parte de Brasil, donde se encuentra el Amazonas, vean en color rojo, ¿no? La gran cantidad de organismos que se pueden encontrar ahí. También en la parte sur de África. Y bueno, también vemos algo muy interesante que en algunos lugares pues no hay gran cantidad. ¿Por qué? Pues, en estos lugares, por ejemplo, son desiertos grandes como el desierto del Sahara, en donde pues no hay las condiciones adecuadas para albergar la mayor cantidad de organismos, aunque no quiere decir que no pueda existir diferentes especies diferentes. Claro que sí, hay especies también que están adecuadas a algunas condiciones. Madagascar, vean, igual, en alguna partecita aquí de Madagascar, eh, Australia. Ahora, observen esta imagen y ustedes pueden ir regresando el video y compárenlo porque hay mayor cantidad de biodiversidad en estas zonas. Pues también tiene que ver mucho
con lo que mencionábamos ese rato con el crecimiento poblacional. Vean, esta es una imagen del crecimiento poblacional. Bueno, es una fotografía, son varias fotografías más bien dicho, donde se genera un mapa mundi con las ciudades iluminadas pues, prácticamente en la noche. Y vean la gran cantidad, ¿dónde se concentra mayor cantidad de población? Pues evidentemente se concentra en la parte norte de nuestro planeta. Vean Estados Unidos, vean Europa, Europa totalmente se ve iluminada, vean Japón, la cantidad de Japón. Y hay algunas partes, vean aquí en China, por algunas partes de China, vean aquí en Brasil, como en Brasil hay gran cantidad de población en esta parte, pero aquí ya no se extiende tanto la población. Vean acá en África, y esto concuerda mucho con la diversidad que todavía se encuentra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay gran cantidad o no hay mucha perturbación antropogénica que esté ocasionando esta pérdida de biodiversidad. Aparte, esta imagen siempre me ha gustado enseñarla a veces en las clases porque además de enseñarnos, como ahorita, dónde puede encontrarse la mayor cantidad de biodiversidad, pues también nos puede estar hablando esta imagen de otras cosas interesantes, ¿no? Desde la geografía, por ejemplo, vean la India, cómo el crecimiento de la India se da en esta parte, y pues aquí no, porque ¿qué se encuentra aquí, jóvenes? ¿Qué montañas tan grandes se pueden encontrar aquí? ¿Cómo se llama esta cordillera? Que ocasiona que evidentemente no haya un crecimiento poblacional, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve el crecimiento poblacional de Estados Unidos de la parte este, ¿no? ¿Por qué? Y esto nos puede contar también hasta historia, ¿no? Aquí se ha perdido gran cantidad de biodiversidad por el crecimiento poblacional y aquí se pueden encontrar también por su orografía mayor cantidad de biodiversidad, pero tiene que ver mucho por las colonias, ¿no? De los ingleses y cómo la población fue creciendo de este a oeste. Bueno, aquí tenemos la concentración de especies, la mayor, lo que les indicaba. Hay varias páginas donde ustedes pueden entrar a ver los diferentes tipos de cantidad de especies y vean aquí la concentración de organismos que hay. En color rojo hay mayor concentración, a color azul hay menor concentración de biodiversidad. Y vean, está totalmente correlacionada con el Amazonas y prácticamente con los ríos y algunos lagos que se llega a encontrar en esta zona. Vean la diferencia. Aquí tenemos nosotros una cordillera bien importante que divide prácticamente a la biodiversidad que se encuentra aquí. Y bueno, lo dejamos hasta aquí con este video. ¿Qué son los hotspots? Analicen y en el siguiente video vamos a platicar un poquito sobre los hotspots, las características que tienen y en dónde se llegan a encontrar.